bienvenido a otro programa de Derecho a Emprender. Habla Abner Muñoz con las consecuencias del 18 de septiembre. Y junto a mí está mi socio, Gabriel Jorquera, y con la misma consecuencia. Abaja el volumen. Sí. Así que agradecemos nuevamente que estén sintonizando. La idea es poder comunicar a ustedes información que pueda ser relevante en el área jurídica, tanto a las personas como a las empresas. Así que gracias por acompañarnos. Cuéntame, Gabriel, Sí. ¿qué le vamos a decir hoy día a la people? No mucho, porque como venimos del 18, Todavía tengo el terremoto en el cuerpo. claro, las consecuencias del 18 jurídicas. Oh, sí. No, pero menos mal que no andaba en auto, ni en moto, así que salimos bien parados. Sí. No, pero hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente, pero poco conocido. Sí. Ya, o sea, que les pasa mucho, pero no se dan cuenta que les está pasando. O sea, que es el transcurso del tiempo para poder ejercer cualquier acción o demanda o cómo poder ejercer sus derechos. ¿Hasta cuándo pueden ejercer sus derechos? Traducido al español, vamos a verlo de la siguiente forma. ¿Cómo poder borrar sus deudas? ¿Puede ser así? Depende. Por eso, de forma Depende. rápida para partir. Depende, o sea, porque es una de las causales que podría eventualmente significar que esa deuda se extinga. Pero va más allá, digamos, va más general. Sí, pero la idea es que nosotros ahora vayamos también explicando qué significa la prescripción, pero de Sí. palabras simples, porque cuando empezamos a explicarla... Obviamente, al principio vamos a tratarlo de la parte general, y en el segundo bloque, después de los comerciales, podemos verlo específicamente respecto de las deudas, que es probablemente lo más importante, lo más importante para que la empresa le preocupe. Pero así para poder tratar de explicar un poco en la casa, la prescripción cuando uno siempre termina escuchando es como que literalmente... ¿Qué es eso? Es como, oh, wow, ya no me pueden cobrar, eso es lo que uno piensa. Pero para explicarlo de forma sencilla, obviamente no vamos a ocupar las palabras del código, ni tampoco del artículo, Obvio. es la facultad que tiene una persona para que se extingan obligaciones. O sea, por ejemplo, para explicarlo de forma simple, yo le debo plata a Gabriel y por prescripción Gabriel ya no me la puede cobrar, civilmente hablando, o también sirve para adquirir el dominio de cosas que no son mías por el transcurso del tiempo, en forma súper general. Entonces nosotros vamos a explicar qué es la prescripción, pero en los casos puntuales, respecto de qué. Lo que nosotros tenemos planificado explicar al menos de lo que corresponde a la empresa o a las preguntas que ustedes también vayan teniendo, que son las cosas importantes como por ejemplo, ¿cuándo prescribe la deuda que yo tengo con la tarjeta de crédito? O por ejemplo también, que es importante, prescribe DICOM, prescribe las deudas que nos preguntaron antes de que empezara el programa con Tesorería, en este caso General de la República. Entonces todo esto y más a continuación. Sí. Bueno, antes que todo, igual quería invitarlo a que hagan sus preguntas, sus consultas de temas jurídicos, obviamente, sus saludos, lo que quieran, quizás. Saludos a mi mamá. Connota tu emprendimiento, le vamos a poner. Sí, que sí. puedan connotar también su emprendimiento en los comentarios, cosas que los vayamos conociendo y que hagan su pregunta respecto a esta temática también. Sí, me parece ¿Ya? bien. Entonces, para partir, obviamente, hay que explicar. Obviamente, más o menos tú ya más o menos diste una idea de lo que es la prescripción. Ya, la prescripción, hay dos tipos de prescripción, como bien lo dijiste. Una que es extintiva, que es para, en palabras simples, eliminar o que ya no puedo exigir ese derecho o el cumplimiento de algo. ¿Ya? Entonces, son palabras simples la prescripción extintiva. Y la prescripción adquisitiva es, yo no soy dueño de algo, pero lo tengo, y yo digo que es mío. Ya, por ejemplo, esta lata. Yo digo que es mía y no es mía. Supongamos que es tuya. Y yo la tengo por un cierto lapso de tiempo, entonces si concurre ese lapso de tiempo que la ley exige, esto pasaría a ser mío, ¿ya? Además de otros requisitos que también pone O la sea, para que se entienda un poco más el ejemplo de la prescripción adquisitiva, para que sea, obviamente, la idea de la lata es buena, pero para que se entienda en la casa. Un ejemplo súper tonto. Hace 5 años atrás, por ejemplo, un abuelo de ustedes dejó un mueble en la casa. Un comedor, por ejemplo. El abuelo se iba a cambiar de departamento, dejó el mueble y el abuelo nunca más lo quiso recuperar. Y pasa el tiempo, 5 años, 10 años, da exactamente lo mismo, y el abuelo nunca va a tener la intención de recuperar ese mueble. Entonces, por el lapso de tiempo, es como se llama la prescripción adquisitiva, en el cual ya el abuelo deja de ser el dueño, sino que ahora quien tiene ese mueble es realmente el dueño del mueble. Exacto. Ahora, obviamente, esto es solamente en palabras genéricas, porque tienen que haber ciertos requisitos que también, obviamente, los vamos a en palabras súper simples, es hacerse dueño por el lapso de tiempo y otros requisitos legales que también concurran, claro. Pero de cosas que no son, simples. pero de cosas que no son mías. Sí, claramente, porque las cosas que son mías... Son mías. Son mías.
Ya, pero eso con la prescripción adquisitiva, que no la vamos a tocar mucho hoy día porque realmente no tiene tanta cabida dentro del tema de la empresa. O sea, podría darse, pero es más excepcional. Sí. Ya, el tema de la prescripción extintiva, que es realmente el tema que nos interesa en este momento, porque pasa mucho de que muchas veces uno tiene un derecho para exigir y pasa el tiempo y después cuando uno quiere hacerlo, ya no puede. Ya no puede. Entonces, la idea de este programa precisamente es evitar que se les pase el tiempo y no puedan hacer ejercicio de sus derechos. O sea, ahora, la idea que dice Gabriel, que está en las palabras compuestas jurídicas correspondientes, no tengo cámara. Habla nomás. Nada, son bromas. Ya. Pero tenemos problemas técnicos, por favor. Ya, pero para explicarlo en este sentido, ¿qué ocurre, por ejemplo? Ustedes tienen una empresa y una persona a la que ustedes le vendieron un servicio les paga con un cheque. Y ustedes dicen, ¿saben qué? Realmente es una lata cobrar el cheque, no quiero y lo voy a cobrar en 2 años más. Porque total el cheque ya lo tengo, está a nombre mío y es algo que está dentro de mi caja chica. Pongan el nombre que ustedes quieran. Pero realmente, ¿el cheque se puede cobrar en 2 años? Esas son las preguntas de lo que corresponde a la prescripción. Con una factura, por ejemplo. O con ¿Hasta cuándo la puedo cobrar? ¿Hasta cuándo la puedo cobrar, efectivamente? O por ejemplo... me quieren cobrar a mí. Sí. Y chuta, me llega una demanda. De un cheque que di hace 5 años atrás. Claro, de un cheque que yo emití hace 5 años atrás y me llega la demanda. Chuta, ¿qué hago? ¿Lo pago? ¿No lo pago? ¿Está dentro del plazo? ¿No está dentro del plazo? Ya, todas esas preguntas que probablemente en algún momento, lamentablemente, les van a ocurrir, o sea, ya sea que ustedes vayan a cobrar o que les vayan a cobrar, es importante saber cuáles son los plazos de prescripción y es lo más o menos lo que mencionamos un poco a veces en las clases de legislación laboral. Nosotros no tratamos de enseñarle una norma, no es como que el artículo 2500 dice tanto y este es el plazo. Como nos enseñaron a nosotros en la universidad. Exacto. Sino que la idea es que entiendan cómo funciona el sistema, de qué se trata lo que comentamos, la institución de la prescripción, de qué se trata, qué quiere decir, por qué se aplica de esta forma, por qué se aplica de esta otra forma. Porque tiene lapsos distintos. Claro, porque hay plazos de prescripción que son distintos, o sea, no todos los plazos de prescripción son iguales. Entonces, eso lo hace un poco más difícil de saber, precisamente porque como son distintos, hay que saber específicamente en cada caso cuál es el plazo de prescripción que le corresponde. Y hay que distinguir. Por ejemplo, hay reglas generales, hay excepciones. Por ejemplo, para que se vayan teniendo en la casa, todo en la vida puede prescribir, excepto algunas cosas que la ley ha ido modificando, como por ejemplo, cuando ustedes ven en las noticias que sale, por ejemplo, no sé, asesinatos o daños de lesa humanidad contra personas, y uno dice, no, pero es que eso es imprescriptible. Cuando uno escucha hablando, por ejemplo, a Fiscalía, significa que eso es un delito que no va a prescribir y que se puede ejecutar y que se puede perseguir contra el culpable durante cualquier periodo de tiempo, porque eso no va a prescribir. Pero la regla general que para todo existe la prescripción. Ya sea adquisitiva o extintiva. Sí, y sobre todo en este caso, para que se vaya entendiendo, incluso la condena penal, por ejemplo, la acción penal, o algunos otros tipos de casos que nosotros vamos a ver a continuación. Pero, por ejemplo, no sé si habrá alguna pregunta momentáneamente, pero yo creo que a la gente le va a importar, por ejemplo, saber cuándo prescribe un cheque. O sea, si yo les doy un cheque, ¿hasta cuándo tienen plazo para poder cobrarlo? El caso del cheque está comentándome. El caso del cheque es un caso que obviamente está en una ley especial, no es la regla general de los plazos de prescripción. Mencionemos primero la regla general para que quede bien claro. ¿Ya? La regla general la establece el Código Civil. ¿Ya? Y el Código Civil establece, y aquí hay que hacer una distinción. Y es importante que la gente lo entienda, que no todos los juicios son iguales. ¿Ya? En este caso, los dos juicios que trata este tema de la prescripción son dos, que es los juicios ordinarios y los juicios ejecutivos. Ejecutivos. ¿No que está hablando de los plazos extraordinarios? No. Ejecutivos. ¿Ya? Entonces, la prescripción respecto de el juicio ejecutivo, a ver, expliquemos un poco lo que es el juicio ejecutivo y lo que es el juicio ordinario. Ya, o sea, pero... Mira, el juicio ejecutivo en simple es un juicio cuando yo tengo un papel que dice que tal persona me debe algo y la ley lo considera un mérito ejecutivo. Tiene un título ejecutivo perfecto. ¿Qué tiene mérito ejecutivo? Tiene mérito ejecutivo. Ya. Mira, más simple todavía. Yo creo que ahí estamos viendo la bola. La bola, ¿cómo volar así? Ya. Es importante. ¿Cuál es el caso para que se entienda qué es ejecutivo y qué no es ejecutivo, que en este caso es el ordinario? El ejecutivo tiene la facultad de castigo al deudor. Traducido al español,
si se cumplen ciertos requisitos que establece la ley, se puede cobrar en un juicio especial que es mucho más rápido que un juicio ordinario. O sea, es el típico juicio en donde uno inicia la demanda, después viene el embargo y se cobra con los bienes del embargo. Que eso es muy rápido. Y que es un juicio rápido y que es un juicio de cobro, es para cobrar. ¿Ya? Algo que yo ya tengo aquí, está en el papel. Por eso nosotros siempre decimos la importancia de que cuando hagan negocios con montos grandes, que siempre lo hagan por documentos... que la ley le establezca un mérito ejecutivo. Por escrito y que la ley le establezca un mérito ejecutivo, porque es mucho más fácil después poder cobrar en caso de no pago. O sea, para ir ordenando, por ejemplo, ustedes que tienen su empresa o ustedes que tienen relaciones comerciales con otras personas. Lección número 1 de la vida. Ese tema de, por ejemplo, yo a Gabriel le voy a vender, por ejemplo, tengo 5 televisores que los puedo facturar y se los puedo vender. Pero como tenemos buena onda, no lo voy a poner por escrito. Gabriel, no lo factura tampoco. No lo facturo tampoco. Gabriel los agarra, se los lleva para la casa y le digo, ya, ahora págame. Y Gabriel va a decir, no te quiero pagar. Sí. Yo ahí quedo en el aire porque no tengo un título ejecutivo para poder cobrarle, tampoco tengo un documento que pruebe esa compraventa y lo único que a mí me queda para probar esto es simplemente que yo hice un acuerdo verbal con él. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esto? El Código de Comercio establece que toda obligación que sea superior a 3 UTM tiene que siempre constar por escrito. ¿Qué significa eso? Que cualquier obligación que tenga un valor sobre 150.000 pesos para que pueda ser objeto de cobro, etcétera, tiene que ser superior a 150.000 pesos, uno tiene que escriturarlo. Y uno lo va a escriturar, por ejemplo, en un contrato. Eso es dentro de lo que incluye a las empresas principalmente, no en el trato de persona a persona. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio rige los actos de comercio. Sí, pero acá, como estamos hablando en el tema de emprendedores. Sí, claro. Pero la idea es que toda la obligación que ustedes tengan con una persona, pónganlo por escrito. Ahora, existen ciertos casos que no es necesario que se establezca, por ejemplo, en este caso, un contrato. Pero ¿qué sí se puede hacer? Por ejemplo, yo le vendí estos mismos televisores a Gabriel, estos 5 televisores, y Gabriel me dice, ya, yo te los compro todo, pero no va a hacer un contrato, sino que él simplemente me va a dar un cheque de él. Y con el cheque simplemente basta de que yo vaya y lo cobre. No requiere nada más porque el cheque, como Gabriel bien dijo, tiene una ley especial, establece que simplemente me lo haya girado a mí para que ya tenga un título ejecutivo perfecto y yo con eso pueda después gestionar la cobranza en caso de que él no me quiera pagar. Bueno, por eso el cheque es tan peligroso. Entonces, para volver un poco al inicio del que estamos explicando, la diferencia entre un juicio ejecutivo y un juicio ordinario. El juicio ordinario, yo tengo que tengo que probar en ese juicio de que, en este caso, yo le debo, o sea, Abner tendría que probar en ese juicio que yo le debo esa plata a Abner. ¿Ya? Y eso ya es complicado porque si fue un acuerdo verbal... No, pero pongamos que igual se puede. Pero es un juicio largo, donde se va a decir, donde no se va a cobrar el dinero. Se va a decir de que sí, existe esa obligación o no existe. Y después de esperar como 3 o 4 años... Y después puedo hacer el cumplimiento incidental de esa sentencia. De la sentencia, efectivamente. Claro, que declara que sí, yo le debía plata a Abner y que se la tengo que pagar. ¿Ya? Entonces pasaríamos de un juicio ejecutivo, que es corto, de cobro, pasaríamos a un juicio ordinario, que el juicio ordinario es un juicio largo, donde van a decir si le debo o no le debo. O existe una obligación, nada más que eso. Claro, entonces después tendría que hacer el cobro. Otro juicio más de cobro. Exacto. Entonces, la acción ejecutiva, o sea, para hacer un juicio ejecutivo, la regla general es que son 3 años. ¿Ya? En las cuales yo puedo exigirlo mediante un juicio ejecutivo. Supongamos. Pero, Rabio, son 3 años, tiene razón, pero desde que se hace exigible la obligación. La obligación, sí. Ejemplo, Gabriel, ya, págame los televisores, ya consta supongamos que consta ahora hay una escritura de compra. Hay una escritura, está todo de acuerdo según la ley, y le establece que él me lo tiene que pagar el próximo año. Sí. No desde que firmamos el contrato empieza a operar el cálculo de esos 3 años, sino que una vez que se cumple el plazo que está establecido en este contrato, ahí empieza a operar el cálculo de los 3 años que nosotros estábamos comentando. Claro, entonces en 3 años yo puedo exigir ejecutivamente, o sea, puedo ir con el contrato y decir, oye, págame, ya, en un juicio, para hacerlo bien simple, bien porque sencillo. no es tan así. Entonces, si no hubiese ese contrato, tendría que irse por un juicio ordinario, probarlo, y de ahí hacer el cobro, ¿ya? Y el juicio ordinario prescribe en 5 años, esa es la regla general, ¿ya? Estamos hablando de este mismo caso de esta compraventa, supongamos que está el contrato y a mí se me pasaron los 3 años para hacer el cobro directamente. El ejecutivo. Se nos pasó el plazo de los 3 años. Y uno dice, perdí. Perdí. No, subsiste por 2 años más, o sea, para cumplir los 5, pero como una acción ordinaria, ¿ya? Entonces,
En ese caso, obviamente, es un juicio más largo, claramente voy a poder probarlo porque va a estar obviamente el contrato, pero va a ser obviamente un juicio largo y después voy a tener que hacer el cobro. Entonces, lo ideal es que siempre tengan en cuenta estos plazos para el término, para saber cuánto cobrar. Y tienen que tener en consideración un hecho súper importante que tiene que ver mucho con la prescripción y que pasa muy seguido. No basta con interponer la demanda, ya sea ejecutiva o ordinaria. ¿Ya? Tiene que ser notificada. Tiene que ser notificada. Y a veces cuesta mucho notificar. Porque la gente se escapa. Claro, entonces dice que no vive ahí, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta de que yo no puedo poner la demanda el último día del plazo. Porque si no va a quedar inmediatamente prescrita. Exacto, porque no voy a alcanzar a notificar. Entonces, siempre uno debe tratar de hacerlo lo antes posible. O por último, 3-4 meses antes claro, de que sobre todo en los casos que vamos a ver más adelante, que son prescripciones que son especiales y que son de muy cortito tiempo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque puede demorarse meses incluso la notificación. Sí. Entonces, por eso es importante hacer las acciones lo más rápido posible. O sea, ya sabiendo, por ejemplo, que ustedes tienen un deudor y en este caso el deudor no tiene la intención de pagar, lo más rápido que ustedes pueden hacer es contactar a un abogado, obviamente, e iniciar este procedimiento lo más rápido posible. Ahora, uno tiene que hacer los cálculos. Por ejemplo, no sé, si usted tiene una factura de 50, 100 mil pesos que no se la van a pagar, ¿vale la pena llevar esto de forma judicial? Yo creo que no, realmente. Ya saben que obviamente van a perder a un cliente o a un acreedor, deudor, da exactamente lo mismo. Pero ¿vale la pena por 50 mil pesos iniciar un juicio? Que por mucho que nosotros decimos que el ejecutivo es un juicio rápido, puede ser más o menos 6 meses, un año, meses. Sí. Entonces realmente por 50 mil pesos no vale la pena. Pero si uno está haciendo transacciones, por ejemplo, una pyme o una persona natural, donde 2 millones a 10 millones, que esos son montos importantes, ¿vale llevar los juicios? Obviamente vale llevar los juicios, pero siempre y cuando tengamos las medidas de respaldo necesarias, que son los tips que vamos a dar hoy día. ¿Cuáles son los tips que ustedes necesitan saber en la casa para que ustedes cuando hagan un vínculo de obligación con otra persona, este vínculo tenga un carácter ejecutivo? Y estén resguardados. Y estén resguardados para poder iniciar una acción ejecutiva en caso de que no se les quiera pagar. Porque en caso de que ustedes no lo hagan de esa forma y tengan que hacerlo por el procedimiento ordinario que estamos comentando, créanme que realmente es un proceso tan largo, engorroso y que realmente desgasta las partes. Realmente quedan, ¿cuántos casos quedan abandonados en el camino? Mucho. Y por una razón a veces bastante sencilla, que la van a entender muy fácil. Cuando yo quiero cobrar algo, esa persona tiene que tener algo con que pagarme. Bienes, ¿cierto? Entonces, si yo contrato con alguien que no tiene capacidad económica, no tengo cómo cobrarle. Así de simple. Es lo que se llama, en la práctica... Puedo presionar con cosas, puedo meterla de ICOM, puedo hacer un millón de cosas, pero la obligación al pago voy a ir a embargar, ¿y qué le voy a embargar si no tiene nada? Es lo que se llama una sentencia de papel. El tribunal me va a encontrar la razón, van a decir ejecútenlo, embárguenlo, etc. ¿Y qué es lo que va a ocurrir al final del día? Voy a querer hacerlo, no tiene bienes, y yo voy a agarrar esa linda sentencia, la voy a colgar en la pared, y ahí digo, no puedo cobrarle porque la persona no tiene cómo pagar. Estudiar al deudor. Estudiar a la persona con la que yo voy a contratar. Si es que no tiene bienes, decirle, mira, ¿sabes qué? No tienes capacidad económica para responderme, así que no. Tráeme un aval. Sí, se puede perfectamente. Un aval, mira, o poneme un auto en prenda. Sí. O hipotecame la casa. Dependiendo obviamente de los montos. Mira, acá yo tengo una pregunta de mi mamá. Ya. Gracias, mamá. Que dice, ¿y si la persona o empresa se tira a quiebra? Bueno, para explicarlo de forma sencilla, ya la quiebra en sí no existe. Ahora es insolvencia o reemprendimiento. Una nueva ley viene a cambiar el procedimiento anterior y esta se llama la ley de insolvencia o reemprendimiento que estoy diciendo, que es la 20.720. Cuando una persona no tiene la facultad de poder pagar, en este caso tiene que tener más de un acreedor, vale decir 2 o más, y tiene una deuda que sea superior, si no mal recuerdo, a 1 millón de pesos, ¿era? No, 2. 2 millones de pesos, ahí tiene la facultad de ir a la superintendencia. Pero más que nada yo creo que es lo que se refiere en este caso a la pregunta, es al hecho de si están obligados igual al pago aunque estén en quiebra. Técnicamente sí. Sí, o sea, sí. De cierta forma, cuando yo me declaro en quiebra, si la quiebra es voluntaria, yo pongo todos mis bienes a disposición. Sí, para que se paguen con todo lo acreedores. Ahora, a lo mejor no me van a pagar completo. El total, porque a lo mejor, no sé, tienes 100 acreedores, o 10 acreedores, ¿ya? Y en total debe 100 millones y en bienes tiene 50. Entonces se va a repartir según las reglas de la prelación de créditos. O sea, quienes se van pagando primero. Sí. Hay reglas establecidas en la ley. Hay acreedores preferentes. Quienes se pagan primero que otros. Hay acreedores preferentes que se van a pagar primero. No es que ya no estés obligado al pago,
sino que va a depender de los bienes o la administración, cómo se haga, que en este caso hay un administrador provisorio, el cual va a tomar la administración, valga la redundancia, de los bienes que de los se bienes, dejaron. en este caso, obviamente, como estamos hablando de empresas, de la empresa, y se va a ver, a lo mejor se liquida completamente la sociedad, O se va a administrar para o poder... se va a administrar y se hace alguna forma de renegociación, cosa que a lo mejor la empresa sí puede seguir funcionando y puede volver a crecer y ahí ir pagando a medida que va pasando el tiempo. La idea de que acá entre esta persona que va a tomar la administración momentánea es para proteger los puestos de trabajo en este caso. Simplemente en empresas grandes, por ejemplo, no Sí. sé, supongamos quiebra Falabella, inventando algo. Obviamente no, al gobierno y a todas las personas les conviene que Falabella quiebre por la cantidad de personas que están trabajando, así que va a llegar un administrador provisorio, la figura antigua conocida como el síndico de quiebras, ¿te acuerdas? Claro. Pero va a tratar de ver si la empresa tiene la facultad de poder subsistir, porque realmente lo que hubo fue un mal manejo de la administración, o que la empresa realmente ya esté quebrada absolutamente. Pero en palabras sencillas, simplemente no es que no estén obligados al pago. Se va a sino- pagar de acuerdo al monto que se tenga para pagar. Exacto. Y hay cláusulas que la ley la establece de forma Obviamente específica. esto se lo estamos explicando súper en sencillo y por encimita. La quiebra obviamente tiene mucho más alcance y es mucho más profundo Sí. el tema. O sea, O sea, hay excepciones para pagar y un millón de otras cosas que van a depender y que podríamos hacer un programa O perfectamente. sea, ni siquiera uno, son dos programas Dos fáciles, programas, llenos de información exacto. respecto a lo que es la quiebra, Sí. que es insolvencia realmente. claro. Declaración de insolvencia. Ya, pero bueno, avanzando entonces en el tema. Sí. Nosotros estábamos comentando recién de que existe el juicio ejecutivo, que es el que, si ustedes se dan cuenta, para que lo vayan pensando en la casa, el banco, por ejemplo, o las casas comerciales, etcétera, siempre ocupan esta figura preparada porque es la forma más rápida de obtener el monto que son acreedores de ese monto. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya esto se va, por ejemplo, a acciones ordinarias? Dependiendo del monto, usualmente ni siquiera lo pelean, porque saben que es un caso casi perdido. Sí. Y además que los montos que hay que pagar son tan altos que no vale la pena. Por eso hay que estar atentos cuando de repente, no sé, hemos visto, muchas veces escuchado, que una persona dice, por ejemplo, firma un contrato. Ya pasaron los 3 años, siempre dicen 3 años. Pasaron 3 años, la deuda que yo tengo, por ejemplo, con la casa comercial está prescrita. No, pero es que todavía queda la acción ordinaria. Entonces, que no esté Sí. prescrito no es completamente cierto. Por eso hay que tener atención a los tips que nosotros vamos a ir dando. Sí, que esa distinción es como menos lo que explicamos entre juicio ejecutivo y juicio ordinario. Sí. ¿Ya? Por lo general lo que prescribe a veces es la acción sobre cierto algo, no es que prescribió la deuda. ¿Ya? La deuda prescribe en 5 años. ¿Ya? Pregunta buena. ¿La deuda técnicamente prescribe o no prescribe? La Sí, deuda. La deuda propiamente tal prescribe. Prescribe la acción de cobro. La deuda existe. No, o sea, no, porque la deuda, bueno, sí, de Sí. cierta forma sí, Ya, porque- por eso- pero vamos a entrar en un tema No, técnico no, que tiene que ver con las obligaciones pues, civiles y natural. obligaciones Ya, naturales. esto o sea, por ejemplo, a mí me pasó que hubo un momento en mi vida, ya para que sea también más humano, yo tuve en mi etapa universitaria un mal manejo económico y como todas las personas que quizá acá le pueda pasar, pudieron haber caído en DICOM o algún tipo de situación de insolvencia. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando te llaman de Socofin o de todas estas empresas de cobranza, las personas que son tan capacitadas para hablar con las personas dicen las deudas jamás van a prescribir, te vamos a demandar hasta que nos aburramos, tú no vayas a ver plata para toda la vida. Efectivamente, para que se entienda en la casa como cultura, por último, para que se vaya entendiendo, la deuda en sí, efectivamente, nunca va a dejar de existir si no se paga. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de obligaciones para que se entienda en la casa. Las obligaciones civiles, que son las que tienen la facultad Que son de ser cobradas, exigibles. que son exigibles, y están las deudas naturales, que las deudas naturales son aquellas que tienen la excepción de poder ser recibidas. Por ejemplo, yo voy a Falabella, oye, te doy una deuda del año 2010, toma, está más que prescrita, pero la pueden recibir y está bien. Ya, pero en términos prácticos no tiene ningún asidero, sí, netamente la obligación natural. Pasan los 5 años, que es la última opción que tengo para exigir el pago de una deuda. Si pasan esos 5 años ya no me lo pueden exigir, entonces no lo pague, ¿para qué lo va a pagar? A pesar de que sigan llamando y sigan Claro, molestando. te llaman, no sé, la casa Sí. comercial, pasaron 5 años, chao, No, nomás. van a decir que la deuda realmente existe. Ahora, si todo. usted lo paga, no puede decir, no, pues que estaba prescrita. Yo no puedo decir eso. Sí. O sea, yo voy y pago una deuda de más de 5 años, que era exigible hace más de 5 Eso es años, importante. y voy y les pago, ya no puedo después decirle, hoy me equivoqué. Es que estaba prescrito. Es que estaba prescrito. No. Por eso. Y tiene ahí es donde facultad. entra el tema de la obligación Obligación natural. Pero en general, a ustedes no los van a poder demandar después de 5 años desde que se hizo exigible La obligación. La Sí. deuda. ¿Ya? Entonces, más que nada, eso respecto a esa parte.
pero es importante también saber de que existen plazos de prescripción especiales. Por ejemplo, acá viene un plazo entretenido para que lo vayamos haciendo así súper simple. Y Supongamos que dejémoslo para la vuelta, no sé si estará listo el tema. nos mandaron la propaganda. No, pero yo creo que estamos como en la hora, porque si nos va a quedar muy cortito el segundo bloque. Ah, ya. ¿Sí? Listo, Ya. propaganda. Vamos entonces ahí con nuestros auspiciadores. Ah, buena. ¿Necesitas hacer la página web de tu empresa y no sabes dónde buscar? En la app del Club de los Emprendedores podrás encontrar todos los servicios y productos que necesitas. Búscanos en App Store y Google Play como el Club de los Emprendedores. En reunión, el cliente nos comentó que su contador le maquillaba el balance y nosotros le dijimos que no hacíamos eso. Cuando llegamos a la oficina, el cliente llamó a la ejecutiva y preguntó si nosotros pertenecíamos a alguna religión. ¿Acaso debemos pertenecer a alguna religión para hacer las cosas bien? ¿Eres profesional y quieres actualizar tus conocimientos? En Capacitarte Chile queremos entregarte las herramientas necesarias para que puedas conseguir empleo. Actualización tributaria, asistente contable, cálculo de remuneraciones y muchos cursos más. Toda la información la encuentras en www.capacitartechile.cl. Capacitarte, el arte de capacitar. Somos Nubox, la empresa dedicada a entregarte las mejores soluciones administrativas de software en la nube y el mejor servicio al cliente. Llevamos 18 años dedicándonos a potenciar a las pymes y a sus contadores en Latinoamérica. 14,000 clientes, 36,000 usuarios y más de 76,000 empresas confían su negocio en nosotros y nuestras soluciones. Contabilidad Nubox. Con declaraciones juradas automatizadas incorporadas. Software multiempresa para que expandas tu negocio y lo hagas crecer sin límites. Planes de cuentas predefinidos que te ayudarán a iniciar rápidamente la contabilidad de un nuevo cliente. Factura electrónica Nubox. Esta implementación rápida ya que no requiere instalación. En solo un día estarás listo para comenzar a facturar. Convenios exclusivos y tasas preferenciales con empresas de factoring. Flujo de caja gráfico y amigable. De un solo vistazo puedes medir la salud financiera de tu negocio. Remuneraciones Nubox. Posee generación automática de archivos Previred y PAR que facilitan el cumplimiento del pago de previsiones y sueldos. Tasas normativas vigentes actualizadas y al día para reducir errores. Además, haberes y descuentos predefinidos para que inicies rápidamente la configuración de una nueva empresa. Nuestros 3 sistemas, además, se integran entre sí para que el envío de información no esté condicionado a digitar enormes planillas de datos ni dependa de quién ni cuándo enviará un correo. Con solo usar la integración de los sistemas Nubox, la información estará disponible para quien autorices, mejorando la relación entre pymes y contadores. Una vez más, así que ahora vamos a ir poniendo la Pero temática. antes ¿sí? de eso, hagámonos propaganda nosotros mismos. Po. Ah, ¿verdad? ¿Puedes o no puedes acá, estudio? Sí, por Excelente. favor, poner nuestra página web www.jorqueramunoz.com. Jorqueramunoz.com. Suena más bonito com. El estudio de nosotros lo que busca es ofrecerle una asesoría principalmente preventiva, o sea, tratar de que no cometan errores en La toma de decisiones en la toma de empresariales. decisiones importantes en la parte legal, evitar todo este tipo, porque nosotros todo lo que hacemos aquí en el programa va un poco enfocado a eso, a prevenir los problemas legales que puedan tener las empresas. Ahí está nuestra página web. Bueno, como decía, lo más importante obviamente es la prevención, pero obviamente también asesoramos en el caso de que tengan algún problema Que ya está iniciado. legal, que ya esté iniciado, y pueden consultar ahí también nuestros planes mensuales, que están un poco más abajo, y pueden contactarnos en
Nuestros correos, en el caso mío es amunos@jorqueramunos.com, en el caso del tuyo, gjorquera@jorqueramunos.com o en info@jorqueramunos.com. Ahora, lo importante, sí, volviendo al tema, ya que sacamos este momento de propaganda, es siempre asegurar algo que les puede servir mucho en la casa. Siempre que alguien les deba plata, y son personas que tengan la facultad, pidan un cheque. Ya que vamos a llegar nosotros ahora al tema del cheque, porque el cheque siempre da beneficio de lo que es cobranza. No es necesario ir a una notaría, hacer un contrato, no es necesario hacer ninguna parafernalia. Sí, mucha gente está como un poco en contra del tema del cheque porque es engorroso y todo. Más pero allá de eso, es una buena garantía para poder después exigir el pago. Sí. Lo que pasa es que si nosotros vamos a la práctica hoy día, el cheque ya va en franca retirada. Antiguamente el cheque se usaba muchísimo, pero hoy día realmente con el tema del avance de las tarjetas de crédito, es bastante fácil obtener el pago inmediato. Ustedes saben, compra aquí, por ejemplo. O tú pagas con la tarjeta de crédito y lo pagas a 12 cuotas y da lo mismo, pero a mí me va a llegar el pago igual, quizás a 30 días, pero me va a llegar. Ahora, respecto de esto, ¿por qué es importante, por ejemplo, para una persona recibir un cheque? Es que da dos garantías. La primera garantía es la de cobro, efectivamente, que esto lo podemos ver en un juicio ejecutivo. Como dijo Gabriel, hay una ley especial de cobro de cheques que permite y establece la forma de cómo se debe cobrar un cheque, que es bastante rápido y no va a pasar en este caso por un procedimiento ordinario. Y además de eso, da la facultad de que si una persona hace un cheque de forma intencional, con intención de estafar o de no querer pagar, eso es un delito que se llama el giro doloso de cheques. Sí. Entonces genera automáticamente dos dimensiones de defensa para la persona que tiene el cheque a favor. Que quiere cobrar. Que quiere cobrarlo. Número uno, lo puede cobrar por juicio ejecutivo, que es bastante rápido, como lo habíamos comentado. Y número dos, está la presión de decir, te voy a denunciar. Claro, o sea, es la presión de la cárcel. ¿Sí? Así de simple, porque tiene más o menos las mismas penas de la estafa, según obviamente el monto que sean los cheques, la cantidad de cheques, si es primera vez, no es primera vez, etcétera, etcétera, y un montón de otras circunstancias. Pero existe siempre la probabilidad de que esa persona pueda ir presa o simplemente que con los papeles manchados. Para decirlo bien sencillo. Sí, entonces, ese probablemente es el mejor medio de presión para el pago. Más que un DICOM, porque el DICOM a lo mejor la persona es buena y dice, bueno, ya filo, será nomás. No, y bueno, eventualmente también uno puede salir de DICOM con el paso del tiempo. Claro. Pero tampoco hay que olvidar, no sé si alguno de ustedes se acordará, el año 2011 hubo un perdonazo de DICOM. Claro. O sea, habían personas que tenían un DICOM bastante alto, pero que ya el día de hoy día ya no existe, simplemente porque la ley... Vayamos a la lógica. No sé si han visto las noticias de que hay una cantidad bastante importante de personas que están en DICOM actualmente, y obviamente va a llegar un momento en que esto va a ser más del 50%, porque lamentablemente nuestro sistema está gestionado para que haya un sobreendeudamiento. ¿Y qué va a generar automáticamente? Que todas las personas estén en DICOM, entonces obviamente van a tener que volver a hacer un perdonazo. Pero en palabras simples, sí, el tema del cheque es que es un buen documento para poder hacer cobro. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente dijimos que puede generar no solo el cobro civil, sino que puede generar una acción penal. La responsabilidad porque es un penal. delito. Sí. ¿Ya? Porque es un delito generar cheque y protestarlos porque sí. Sí. ¿Ya? Entonces, es importante entender, partamos desde el inicio de la parte de la cobranza de los cheques, que creo que tuvimos un programa específico de esto, pero siempre es bueno Por último, decirlo. los puntos generales. Sí. Primero que el cheque para hacerlo cobro, primero hay una gestión preparatoria, donde yo notifico... No, pero antes de eso, la génesis. Sí. O sea, yo tengo el cheque y voy feliz con el cheque a cobrarlo porque tengo mi plata. Sí. Y ahí van a poner una cuestión hermosa que dice protesto. Protesto. Ya. Desde el protesto en el cheque, ahí recién comienza el plazo de prescripción del cheque. O sea, un ejemplo tonto. Si el cheque tiene fecha, me dan un cheque hoy día estamos a 24. Si el cheque tiene fecha 1 de julio, da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo porque el cheque, por mucho que parezca el tema de la fecha, no importa. Ya, pero supongamos que yo cumplo con el plazo, no sé, dicen ya, el 30 de septiembre lo puede cobrar. Ya, voy el 30 de septiembre. Ah, sí, pero ojo. El plazo de prescripción empieza a correr no el 30 de septiembre, sino va a empezar a cobrar el día que yo efectivamente vaya al banco y le pongan ese timbre y le den como una colilla. ¿Qué dice protesto? Que dice protesto y la causal del protesto. Por ejemplo, cuenta inexistente, cuenta cerrada, cuenta cerrada, orden de no pago, sí, robo, pérdida, etc. Ya. Ahora, importante, sí. No sé si la gente lo sabrá. El tema del cheque respecto de la fecha no es obligatorio el respetar la fecha. O sea, uno, por ejemplo, pone fecha 30 de septiembre y... Sí, pero por lo general se respeta. Es que un pacto... Sí, el tema importante es que una vez protestado el cheque, comienza a correr el plazo de prescripción. Que el plazo de prescripción es un año. Un año. Entonces, eso para que lo tengan súper en cuenta, el plazo de prescripción para cobrar un cheque es un
año. Pero hay que hacer alcance, que es lo que mencionábamos delante. De la acción penal. No, del tema de notificar. Por eso, pero que también viene la acción penal ¿Ya? respecto a eso. Porque hay que tener ojo, el plazo es súper breve, un año pareciera ser harto tiempo. Pero no lo es. Pero El para, juicio- para el juicio temas no es. juicios, No lo para es. temas judiciales, no lo es poco tiempo. ¿Por qué? Porque si yo lo empiezo a hacer en el mes 10, Probablemente y no. si tengo problemas para notificar, no va a probablemente alcanzar. me va a quedar afuera. Sí. ¿Ya? Ahora, hay que tener ojo, y bueno, que esto es algo que más ven la parte de los abogados, pero es igual importante que la gente lo tenga En conocimiento. por lo menos claro. Que la acción ejecutiva, o sea, la parte civil, si yo me voy por el lado civil, lo quiero embargar y quiero ir a embargarlo, tengo que notificar, basta con la notificación de la gestión preparatoria. Sí. ¿Ya? O sea, por lo menos eso es lo que dice la mayoría de la jurisprudencia, de la porque- mayoría de las sentencias, en palabras Sí, lo que pasa es que queda un vacío en la ley que no claro, se entiende que bien. no se sabe. Ya. En el tema de la acción penal, Es diferente. es diferente porque tiene que estar notificada la gestión preparatoria y también interpuesta la acción penal dentro del plazo de un año. ¿Ya? Y para eso tengo que notificar por lo menos la gestión preparatoria. ¿Ya? Y si no logro notificar dentro de ese año, queda prescrita. ¿Ya? Entonces, eso deben tenerlo siempre en consideración al momento de querer cobrar un cheque. Tratar de hacerlo lo antes posible para tener tiempo. Para poder ocupar poder- todos los derechos que se dan, Exacto. que son los dos que nosotros habíamos comentado, que era atacar por penal y atacar por civil, para el Exacto. cobro. Ya. Y eso es más o menos el tema del En del amplio cobro margen del el tema del cheque. Por lo menos el tema de la prescripción. Entonces, es un año Desde el protesto. desde el protesto del cheque. Y lo importante y es hacerlo lo antes tiene que posible. hacer tiene que notificarse dentro de ese año. La gestión preparatoria. No solo interponer la demanda. Sí. ¿Ya? La demanda no termina con el plazo, no lo interrumpe. Sí, lo interrumpe Solamente la notificación la de la gestión notificación preparatoria. válida de la demanda. Y tiene que ser válida, además. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la factura. Factura. ¿Dice factura ahí o no dice factura ahí? No, ya viene. Ya, yo no hablo hasta que salga factura abajo. Ahora sí, ya podemos Ahora sí. hablar. Ya. La factura también es algo bastante entretenido porque, Probablemente esto debe ser el Lo- que más les va a servir. sí, y esto es lo más complicado porque si uno, acá es donde nosotros le vamos a dar un aplauso a los contadores, porque un contador siempre tiene que estar atento a lo que ocurre. Sí. ¿Qué pasa si uno emite una factura y uno no se da cuenta y pasan 8 días que nosotros lo conversamos en algún programa alguna Sí. vez? Se entiende que está aceptada. ¿Qué pasa si esa factura dice que está ese monto a crédito y no se reclama en esos 8 días? Se establece que efectivamente se debe plata a la empresa. Supongamos, Buena pregunta. Perdón, buena acotación. el Club de los Emprendedores, Le tiramos una factura. nosotros vamos y les hacemos una factura como que nosotros les prestamos un servicio. Que sí se los prestamos. Y ellos no se dan cuenta, pero lo prestamos mal. Súper mal, o no lo prestamos. Pero sí se había contratado. ¿Sí? ¿Ya? O sea, ellos nos habían dicho, oye, hagan esto, no lo hicimos, y nosotros igual les mandamos la factura. ¿Sí? ¿Ya? A crédito. Pasa el plazo de 8 días y ellos no se dan cuenta y están obligados al pago de la factura. O sea, es así De complicado. de complicado. Entonces, es importante de que ustedes continuamente estén revisando en la página del Servicio de Impuesto Interno con la cuenta de la empresa El historial de las facturas. el que han historial de las recibido. facturas que han recibido, ¿ya? Porque tienen solo 8 días para Poder rechazarlas, ¿ya? Rechazarlas, no sé, porque no me trajeron la mercadería, porque no me prestaron el servicio, etcétera. Porque el etcétera. servicio que me prestaron estaba incompleto, o porque Incompleto. la mercadería venía dañada, o Exacto. porque el servicio, lo más importante es porque el servicio no se prestó o la mercadería jamás llegó. Jamás llegó. Entonces, eso hace que yo pueda rechazar esa factura, ¿ya? Porque Entonces, si esto no es pasa, probablemente lo más sí, importante porque si esto para no la pasa- defensa. Sí, porque si esto no pasa, usted automáticamente se transforma en un deudor. Sí. Haya existido el cumplimiento de la obligación o no. Y si eso ocurre, a ustedes lo pueden demandar. Sí. Esto es lo más preocupante de la factura y por eso cuando ustedes tengan una empresa, porque la factura usualmente... Sí, porque por lo general se van a enterar cuando les llegue la demanda. Sí, Y cuando les llegue la demanda, o sea, primero van a decir, no me trajo la mercadería, no le pienso pagar. Ah, ya listo, y pasa el tiempo, y después llega la demanda. después llega la demanda y uno dice, oye, pero si no me trajo la factura. O sea, si no me trajo la mercadería, perdón. Pero tú aceptaste la factura. Pero la aceptaste tácitamente la factura. Sí. O sea, no es necesario, para que se entienda en la casa, que uno que llega, por ejemplo, un Ahora, correo con una factura uno puede demandar porque no me trajo la mercadería. Pero, ¿qué juicio es? civil. Un juicio civil ordinario. Sí. Y hay que probar. Probar y pagar, porque son juicios que duran, Mucho por lo tiempo. general, bueno, pueden durar entre 6 meses a 5 años, ¿ya? Y obviamente hay que pagar receptores judiciales, más que
en juicio ejecutivo, que también hay que pagar receptor. Sí, pero en este caso es mucho, porque Es son, mucho. es que son muchas las notificaciones, entonces Sí, realmente no vale la pena. entonces es importante de que tengan prevención, como decimos siempre, y que estén constantemente revisando, por lo menos, mira, una vez a la semana. Una Si vez son a la 8 semana, días, sí. una vez a la semana basta. O sea, acá realmente, más que decir, no sé, prevengan con un abogado, acá si ustedes tienen una empresa, es obligatorio tener un contador. Y un contador que al menos esté preocupado de estar revisando su historial de las facturas O que han ustedes recibido. mismos. Sí. O sea, si es cosa de que se metan una vez a la semana en la página del Servicio de Impuesto Interno, busquen las facturas recibidas Facturación electrónica, Claro, facturas facturas recibidas, recibidas, historial, y ahí aparece todo. y aparecen todas las inmediatamente. facturas que se les van emitiendo. Entonces, de esa forma, ustedes pueden rechazar o no, según sea el caso, obviamente, y protegerse de futuras demandas en caso de que ni siquiera le hayan hecho el servicio o no le hayan entregado los productos. Y ojo, esto pasa. Así que Sí. realmente, si ustedes tienen una empresa, Bueno, pero ¿y el plazo también es un año. también es un año? Pero para acá no, exigir. no existe protesto. No, aquí no hay un protesto, entonces se exige desde la fecha de Cumplimiento o la fecha que está estipulada en la o factura. sea, si yo, por ejemplo, yo podría poner un plazo en la factura, Sí, se puede. yo ¿Es la misma? podría, Sí. entonces, desde ese plazo. Ahora, desde que se hace exigible, Sí. ¿ya? La regla general es que va a ser la misma fecha de la emisión de la factura, ¿ya? Por regla general, esa es la fecha que uno cuenta para el plazo de prescripción, ¿ya? O en el caso contrario, que la misma factura establezca una fecha distinta, de cuándo va a ser desde el... esa fecha. Por ejemplo, clásico, tú le vendes a una multitienda. La multitienda te va a establecer que te va a pagar a 30 días, 60 días, 90 días. Bueno, ahora hay una ley especial en todo Sí. caso, pero... Pero más que nada, desde ese momento se hace exigible, por tanto, desde ahí se empieza a contar el plazo de un año. Ya, Y la diferencia con el cheque es que yo no tengo acceso, porque no es un delito tirar facturas, podría ser estafa. Eventualmente, si yo hago, por Empiezo a ejemplo, tirar nosotros, facturas. tú jamás Me prestaste un servicio. o sea, nunca contratamos para que yo te prestara un servicio, yo igual voy y te tiro una factura porque te tengo mala, eso es estafa. Sí. ¿Ya? Pero si no es el caso, no es un delito, por tanto sería solo una deuda y que se cobra mediante juicio ejecutivo, que también lleva una gestión preparatoria que debe notificarse dentro del plazo de un año. O sea, debe notificarse dentro del plazo de un año, no solo interponer la demanda, ¿ya? Que eso es lo que nosotros llamamos la interrupción De la prescripción. de la prescripción. O sea, ¿qué quiere decir? Borrón y cuenta nueva. Empieza a correr el plazo de nuevo. Nuevamente, y mientras esté en gestión útil dentro de un juicio, esto no va a Se mantiene prescribir. interrumpida. Se mantiene interrumpida hasta el momento que no haya una gestión útil, y eso es lo que se llama abandono de procedimiento. Abandono de procedimiento. ¿Ya? Entonces, es importante entender entonces que las facturas tienen un plazo de 8 días para impugnar una factura que se les haya emitido. ¿Ya? Por tanto, al Revisen- revés, supongamos yo soy el acreedor, yo emití la factura, pasan 8 días, nada dijo, Listo. la puedo cobrar. Se entiende que se puede cobrar. La puedo cobrar. A no exacto. ser de que se ponga una fecha distinta en la Exacto. factura. Por eso es importante revisar siempre la factura. Y por eso, vuelvo a decir, los contadores son, Entonces son muy tiene rígidos. una gestión preparatoria. Al igual que el cheque en este caso. Y una vez terminada la gestión preparatoria, ya un título ejecutivo perfecto y podemos irnos a la... ¿Se acuerdan la diferencia que hicimos entre juicio ejecutivo y juicio ordinario? lo Nos vamos al mismo. juicio ejecutivo. Que es lo más Y listo. rápido. Que es lo más rápido. Eso es un juicio de cobro, Sí. simplemente. De apremio. ¿Ya? Se van a hacer los embargos, etcétera, etcétera. Y obviamente tienen siempre la opción de pagar, digamos, para que entre al boletín comercial o O sea, para o que se DICOM. entienda, y puede ser para cualquier deuda de juicio ejecutivo. Cuando ustedes tengan un juicio ejecutivo en su contra, lo que ustedes tienen que hacer es que cuando van a ser notificados de la demanda ejecutiva, les van a hacer un requerimiento de pago. Ustedes teniendo el requerimiento de pago tienen dos facultades, tanto las empresas como las personas, para poder reaccionar a ese juicio. Número uno, usted va al requerimiento de pago a la oficina del receptor judicial que lo notificó, va y le paga a esa persona. Y Y ahí se acabó. Porque hay Pero excepción de pago. hay un tema que es bastante importante y que no lo hemos tocado a ese respecto, que es ¿Ya? el hecho cuando a uno lo demandan ejecutivamente, Ujú. y como estamos hablando del tema de la prescripción en general, ¿Ya? es importante tocarlo, la prescripción debe alegarse, Sí. ¿ya? La prescripción no vale si yo digo, no, es que está prescrita, Ya, traducido al español porque salió y tengo bien. un plazo para poder decir Que- o sea, me demandaron, ya, supongamos tengo una deuda, ¿Ya? está prescrita, Sí. pero me demandan igual, y nadie ha dicho nada. Y me llega el mandamiento de ejecución y embargo. Te dicen, paga. Y te dicen, y te van a decir, el receptor va a ir y decir, Requerimiento de ¿va a pago. pagar o no? No voy a pagar. Ahí viene el plazo. Y ahí yo tengo un plazo, ¿ya?
que es de 4 días en caso de que 4 sea días. dentro de la misma comuna del tribunal que está demandando. O 4 más si es 4. fuera de la comuna, 4 más 4 que son 8 días, que es por lo general. O sea, bueno, Sí. a no ser que viva justo en la comuna De Santiago, por ejemplo. Ya. O si está fuera del país, 8 más tabla. Claro. Y fuera de país 8 más tabla. Entonces, pueden ser 4, 8 Ocho o o 8 más tabla. más una tabla que establece la No misma se preocupen, corte. eso nunca les va a pasar a nadie. Sí, pero 8 días podría ser el máximo y 4 días el mínimo. O sea, es súper cortito el plazo que tienen para decir, oye, Me está opongo, prescrito. o está pagado. O está pagado, claro. Incluso. Pero como el tema de la prescripción, Sí. oye, está prescrito, ya pasó el tiempo. ¿Ya? Entonces, tienes que tener mucho ojo. Si algún día lo llegan a demandar ejecutivamente, no basta con que esté prescrito. Pagado. O que esté pagado. No, o no basta que esté prescrito. Porque la excepción, la de pago yo la puedo poner siempre. Siempre, sí, porque Sí, iba a querer llegar con una excepción pero especial. en este caso, la prescripción yo tengo que alegarla en el plazo que tengo en el juicio ejecutivo. De los 4 u 8 O días. sea, debo alegarla. Y se puede alegar de dos formas. Una, si yo tengo una deuda, no me han demandado, pero tengo una deuda, ya pasaron los 5 años, voy y pido la prescripción. O sea, yo demando al acreedor y le digo, oye, ya está prescrita la deuda, chao, nos vemos. Y el tribunal va a fallar que efectivamente está prescrito y con eso se Está tienen que fecha. borrar todos Exacto. los antecedentes. Salgan los dedicos y todo el tema. O al revés, si me demandan, contestar diciendo que está prescrita, ya que eso es como excepción, que se llama en derecho. traducción Pero en realidad la es contestar excepción es diciendo... una defensa, Sí, para que se es entienda. contestar diciéndole, oye, no, pues esto está prescrito. Y ahí el tribunal va a decir, va a contar, Va a va a ver sacar si la es cuenta verdad. desde cuándo se contó el plazo, cuándo se interrumpió, y va a decir, ah, sí, tiene razón, está Listo. prescrito, chao, y se acabó el juicio. Pero si no lo hacen, ya no van a tener nada que hacer. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que tengan mucho ojo con eso. Sí, traducido al español para que se vaya entendiendo. Como se dice en derecho, la prescripción no opera de oficio. Sí. No va a llegar al Salvo tribunal. Sí, hay excepciones, casos. sí. Pero no vale la pena porque esto va usualmente a penal. Sí. Ya, pero ¿qué significa eso? Ustedes dicen, ¿se quedan tranquilos en la casa? No, esto está prescrito. Los demandan y si ustedes, como dice Gabriel, no se oponen, y para poder oponerse lamentablemente hay que contratar un abogado, porque no pueden hacerlo solos, porque es un escrito formal al tribunal con requisitos de forma y requisitos de fondo. Obvio. Ahí lo que tienen que hacer obligatoriamente es contratar un abogado y dentro de estos 4 u 8 días de lo que habíamos conversado, solicitar la prescripción, que está en el artículo 464. Sí. Entonces, es importante que tengan claro todos estos plazos que le hemos dado. La regla general, 3 años la acción ejecutiva, 5 años la acción ordinaria. ¿Ya? 1 año el cobro de cheque y 1 año el cobro de factura. 1 año el cheque desde el protesto Protesto, del cheque sí. y 1 año de la factura Desde que se que hace la fecha se exigible. hace exigible. ¿Ya? Entonces, esos plazos tienen que tenerlos siempre. Incluso, mejor, anote esto y guárdelo en alguna parte, cosa que si en algún momento le llega a necesitar, ¡pum!, lo busca simplemente. Porque Bien. es importante tenerlo en cuenta. O vuelve a revisar el programa y ningún problema porque esto va a quedar en la nube para siempre. O, más allá de Hasta eso, que se extinga Facebook. pues, o comprar. ¿Qué va a pasar quizás? Estamos en Spotify también ahora, ¿no? ¿Está en serio? Spotify? Sí. Spotify, el derecho a aprender está en Spotify. Wow, ni yo Ah, mira, sabía. estamos en Spotify. Me voy a autobuscar. Nos vamos a autobuscar Derecho a Emprender entonces en Spotify. ¿Cómo se llama eso? Como que cuando convierten un video como en un audio. Podcast. Ah, un podcast, yo pensé que era transcripción o algo así, no sé. No, pues un podcast. Wow, maravilloso. Mira, todo eso. Mira, me lo- para que pueden revivir nuestro programa las veces que quieran, hasta en Spotify. O sea, las opciones están, la información está, nosotros le estamos entregando la información. en Y caso- ahora viene. No, pero y en caso de que haya información que faltó o tienen dudas respecto a otros temas, nos pueden contactar directamente en Obviamente. nuestros correos. Ya, y ahora, para cerrar el programa, porque ya Que estamos era lo casi en la más, hora, que probablemente es lo que más les va a interesar. vamos, vamos. Yo no voy a hablar de nuevo hasta que se cambie esa parte de abajo. El parte GC, ahí. GC. Espérate. Ahí, eso. Le ponéis presión, ¿podéis tener? Está bien. Listo, con eso ya me quedo tranquilo. Ya, entonces ahora vamos a dar tips para que en general, obviamente, Siempre te paguen. siempre te paguen. Ya, número 1. Parto yo, después vais Sí, tú. Vamos, dele, jugando, nomás. vamos jugando al pimponeo. Dele nomás. Ya. Si alguien le debe plata, pidan un cheque y fíjense que el cheque sea del nombre de la persona que le está girando el cheque. Porque o si no, más complicado. Lo mismo con las facturas. Muchas veces pasa de que, oye, ¿te lo puedo emitir con la factura de mi otra empresa? ¿Por qué será? Porque la otra empresa no tiene bienes. Porque la otra empresa no tiene bien y con qué le voy a cobrar. ¿Ya? Que lo he visto personalmente. Sí, pasa. ¿Ya? Que no, pero pucha, hazme una nota de crédito de esta y te la voy a emitir con la de esta otra. No, digan que no. Digan que no, con la empresa con la que funcionan, con la que tiene bienes. ¿Ya? Eso es la primera cosa que tienen que tener en consideración. Segundo, si no va a ser con una relación comercial, sino que civil, o sea, que no sé, voy a comprarme un auto o lo que sea, por escrito.
Ya voy a comprarme, no sé, algo que es de alto valor, un computador de última generación que me vale 2 sí, millones de pesos. Pero cuando se ha usado, por ejemplo, porque, Sí. por ejemplo, la boleta Bueno, sirve, sí, sirve como claramente. contrato, de hecho. Pero en caso de que sea una relación, digamos, entre particulares, Sí, se puede hacer por escrito. Un contrato háganlo de por escrito. Sí, en un auto es obligatorio, la ley establece el contrato de Sí. compraventa. Segundo, si ustedes van a contratar con alguien, le van a vender un producto, pero se los va a pagar después, siempre vean que tenga los suficientes bienes para poder responder de lo que yo le estoy pasando. O sea, si yo le estoy pasando 2 millones en mis productos, que tenga para pagar 2 millones. Sí. Porque si no tiene para pagar 2 millones... perder el tiempo. Es perder el tiempo, porque aunque lo demande, no No va a le va a tener poder con sacar qué nada. pagar. Otro- Si es sí. que igual van a contratar, exíjanle un aval. Otro tip. Cuando ustedes emitan una factura, emítenla siempre a crédito. Sí. A excepción de que lo hayan pagado con Anterioridad. anterioridad. Claro. Sí, porque el emitirla, la factura contado, significa, se presume Que ya está pagado. que ya está pagado. Entonces realmente es entrar a un juicio cuando eso no está pagado. Es complicado para uno porque uno tiene que probar que puso contado pero que no estaba pagado. Eso es muy complicado. Claro, entonces, por lo general, siempre acredito la factura. ¿Ya? Viéndolo aquí, mira, se nos están yendo ahí, mira. Pedir cheque, investigue si tiene bienes, emite una factura de crédito. ¿Está bien? Sí, Sí. sí. Que el cheque sea personal. Sí, tratar de que el cheque sea personal o... sí, porque podría ser el representante legal de otra persona X que le dé exactamente lo mismo. Por lo mismo, una persona Sí. que ya tenga DICOM. Ahí está. Sí, Sí. sí. Otro, tips importante. Si quieren revisar cuál es la situación, si tiene bien o no la persona, investigar si tiene deudas, si tiene muchas deudas. Por ejemplo, es simple pedir un DICOM. DICOM. O sea, yo quiero contratar contigo, estamos hablando de algo de 5 millones, de 2 millones, de ahí para arriba. Mándame tu DICOM. Mándame tu DICOM primero para ver, para evaluarte, tal cual como lo hacen los bancos. Cuando Sí. usted va al banco y usted le pasa el RUT, el banco lo que pasa es que él tiene acceso a todo. Nosotros uno no tiene acceso a todo, entonces tiene que pedírselo a la persona con la que voy a contratar. Por eso, Carnetos, hay una nueva, liquidaciones de- es que hay una nueva ley de datos que protege, porque antes cualquier persona podía sacar el DICOM de cualquier persona. Hoy día hay una Sí. nueva ley de protección de datos que eso ya no se puede. Pero yo puedo sacar uno mío y se lo puedo enviar a otra persona. Eso Sí. sí se puede hacer. Sí. Entonces es importante. Sí, solicitar un DICOM. Y siempre todo Por escrito. Las cosas de palabra, No entiéndalo, sirven. por favor, no sirven. No sirven porque no van a tener nada para exigirlo. Probar. No, para O sea, probar va a ser siquiera. muy difícil. O sea, podrían probarlo, podrían. Pero muy complicado. Es mucho más complicado. En cambio, si tienen un contrato, si tienen una matriz de contrato en su empresa, en la cual, no sé, viene alguien y le hacen firmar un pagaré, además de un contrato de prestación de servicio o de compraventa de los productos, pero me va a pagar, no sé, en cuotas, sin tarjeta de crédito, así, lo mismo. Bueno, tiene que tener pagarés. Sí. O cheques, po, que Y es lo con- mismo. Y con un aval. También, Con un aval. Eso también. Ese es Eso. un tip. Asegurar Si la no obligación tiene- con un aval. si el cliente no tiene bienes Aval. o no tiene como para cubrir lo que yo le voy a vender, Aval. pedirle que llegue con un aval o con una garantía, que puede ser un auto, Una una prenda. casa, claro, una prenda o una hipoteca en Sí. ese caso. Entonces, todo eso vayan siempre anotándolo porque es súper importante que prevengan los problemas jurídicos que pueden tener dentro de su empresa y no solo dentro de su empresa, en su la vida actuar, personal, en la vida en la vida personal personal. también es exactamente lo mismo. Pasa lo mismo, no sé, se dedican, o se compraron una propiedad además de la que viven, y se compraron una propiedad para hacer negocio. Una casa en la playa. No, se compraron una propiedad porque quieren hacer negocio y quieren ¿Ya? arrendarla. Ya, entonces, hacer un contrato de De arrendamiento arriendo. como corresponde, no el contrato tipo que tienen todas las notarías y que les va a hacer el corredor de propiedad y que tiene como una hoja. 8 Si es que- cláusulas todas roñosas. 8 cláusulas y, por ejemplo, tienen que poner obviamente el estado en que está la propiedad actualmente, porque si no, ¿cómo van a probar después ¿Cómo estaba? cómo estaba? Y si se pueden cobrar de la garantía o no se pueden Exacto, cobrar de la todo garantía. eso deben establecerlo en los contratos. Los contratos, lo ideal es que sean lo más detallados Posibles. posible. ¿Ya? Hay casos, si los montos son bajos, no es necesario que utilicen un contrato extremadamente específico. Si los montos son bajos, porque tampoco me va a salir más caro, digamos, hacer el cobro. Pero en contratos que involucran un monto alto, deben Ir hacerlo Detallados. detallados, sí. Así que esos son nuestros pequeños tips para no tener problemas, para que siempre te paguen. Y falta el último tip para irnos tranquilos. Revisen siempre la situación en el Servicio de Impuestos Internos respecto de las facturas que han recibido si tienen una empresa. Sí. Eso es muy Esto es para el importante. deudor, es para que no te cobren. No te cobren, sí.
no te cobren mal, digamos. O sea, si alguien me emite una factura y no me ha entregado la mercadería, revisar entonces una vez a la semana al menos, porque como el plazo es 8 días, cada 7 días, ir revisando todas las facturas que me emiten para ver si me emitieron alguna y no me han entregado la mercadería, rechazar esa factura. Revisar si es que usted pagó la factura, que la factura aparezca contado y no a crédito. Sí, claro. Eso también es importante. Sí. Entonces, estos son los pequeños tips generales que tenemos para el tema de que siempre te paguen. Se te olvidó. Se me olvidó. Pero que siempre te paguen. Por eso tenemos el monitor para ayudar. Para recordar, oye, sí, me salva la vida el monitor. Sí, sí. Oye, Bueno. otra cosa que quiero recordarle a las personas que contraten la membresía del Club de los Emprendedores, Jorquera Muñoz y Asociados tiene un 20% de descuento en los planes En los planes mensuales. mensuales. Así que para que también ahí... Nos pueden encontrar directamente en la aplicación del Club de los Emprendedores, que está tanto en App Store como en Google Play. Así que cualquier cosa que ustedes requieran, y si quieren ahorrarse un poco más de pesos, pueden contratar directamente la suscripción al Club de los Emprendedores. Que tiene hartos beneficios. Hartos ¿eh? beneficios realmente, es una muy buena idea. Y nosotros somos parte actualmente del Club de los Emprendedores, no solamente en el programa. Pronto van a tener un club de yates, por lo que escuché. ¿Así de rápido? Sí, sí, sí. Ah, ya Van que- a haber paseo que- en que- yate. Quiero ser miembro de eso. Quiero el paseo en yate y una cancha de golf. Ah, no, ya me aburrí. Una ¿Qué? cancha de golf. ¿Ya? Así que... Te toca despedir el programa. Bueno, los dejamos cordialmente invitados para el próximo martes. Creo que no es feriado el próximo martes. No, no es Ya, feriado. entonces sí tenemos programa. Entonces los dejamos cordialmente invitados para el próximo martes a un nuevo programa de Derecho a Emprender. Esperamos que haya sido provechoso el programa, que hayan podido aprender el tema de la prescripción, que es súper importante en cualquier emprendimiento. Y recuerden que pueden encontrar este programa para a los que no pudieron verlo y que les quieran avisar ustedes. En el podcast de Spotify del Club de los Emprendedores. Spotify del Club de Emprendedores como Derecho a Emprender, y también en nuestro fanpage de Facebook de y en Jorquera el fanpage Muñoz de y Facebook Asociados. también del Club de los Emprendedores. Y también les dejamos una invitación abierta en Capacitarte. Nosotros actualmente somos los profesores del ramo Del legislación curso de laboral. legislación laboral. Así que cualquier cosa es Capacitarte ¿Cachai que Chile. cada vez hablamos más cohesionados? Sí, capacitartechile.cl, ¿no? Capacitarte Chile. Bueno, o lo buscan en las redes sociales, Capacitarte Chile. .cl, ahí está nuestro curso. Y pueden encontrarlos también ahí en Instagram y en Facebook, para que tomen ese curso muy entretenido con nosotros. Sí, sirve mucho para saber cuáles son las situaciones reales de la empresa y las relaciones que tienen con los O sea, trabajadores. lo que nosotros también además tratamos de enseñarles es que entiendan cómo funciona el sistema. No solo que se aprendan una norma o cuáles son los plazos, etcétera, etcétera. Que entiendan cómo funciona para que puedan aplicar situaciones reales En la vida real. en los temas jurídicos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la próxima semana y cualquier duda o pregunta que tenga, info@jorqueramunoz.com o directamente al correo de cualquiera de los dos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.